Saludos para todos. Voy a continuar en este momento con el desglose bíblico, la crítica a la Biblia. Tenía tiempo de no subir la continuación de estos videos. Así que voy en este momento a comenzar con parte del capítulo 11, capítulo 12 y voy a llegar hasta el capítulo 13, en donde encontramos la historia de Abraham, muy conocida por todos. Ayer veía un video aquí en YouTube del no, perdón, era Net Geo, National Geographic, sí. Y bueno, en él hablaba de lo que es la historia de la Biblia, principalmente del libro de Génesis, que es lo que yo estoy criticando en este momento. Me llamó mucho la atención que los historiadores y los críticos que hablaban ahí decían abiertamente que el Génesis es una compilación de mitos, de historias copiadas de otras culturas, de historias inventadas. Y efectivamente, es así, y es lo que estoy tratando de hacer con estos videos. Me refiero a dar a conocer esto, o sea, a mostrarlo así abiertamente, que no habría necesidad, porque es evidentísimo. Si la Biblia fuera cualquier otro libro, por ejemplo, Las Mil y Unas Noches, y todo el mundo tuviera acceso a ellos, todos dijeran que historias más fantasiosas. Pero por tratarse del supuesto libro sagrado de los judíos, libro que sigue la religión cristiana, entonces pelean y se molestan y ponen las manos al fuego por decir que todo lo que ahí aparece es verdad. He recibido muchos comentarios con los videos anteriores de críticas a la Biblia. Resulta que, bueno, en primer lugar, no creo que sea necesario los insultos. Agradezco de todo corazón a aquellos que siendo creyentes tienen la capacidad de dialogar. Últimamente he estado platicando con muchos de ellos, admiro mucho a Juanjo Picolino, admiro mucho a Latbet. Gracias, porque a pesar de que no compartimos las mismas ideas, podemos dialogar amenamente. Gracias, gracias de verdad. Pero no le agradezco a todas esas personas, a toda esa cantidad de personas que me escriben con insultos, con burlas, con incoherencias, con necedades. A ellos no. Y esos son los que más abundan, lamentablemente. Pero bueno, continuemos, si no esto se me va a alargar demasiado. Quiero hacer notar, en primer lugar, las críticas que estas personas que menciono hacen es, cuando uno, cuando uno dice algo que está tácito o sobreentendido en el texto que uno lee, resulta que le dicen a uno que en qué parte dice eso, que no aparece por ningún lado, que de dónde sacamos esas ideas, que no están escritas en ningún lado. En otras palabras, lo que nos están diciendo es que ahí no está escrito textualmente eso y que por lo tanto no podemos deducir lo que estamos denunciando. Pero es exactamente lo que hacen los creyentes. Pues ellos resulta que sí tienen derecho a sacar deducciones que no están escritas textualmente. A cada rato salen con que ahí lo que quiere decir es tal y tal cosa. Ellos sí pueden y nosotros no. Y en verdad creen eso, ellos en verdad creen eso, ellos sí tienen derecho a interpretar la Biblia de la forma en que quieran y nosotros no. ¿Por qué? Porque nosotros no creemos en Dios. Entonces, como ellos sí creen en Dios, ellos tienen la inspiración de parte de Dios para interpretar la Biblia y solo ellos tienen el derecho a hacerlo. ¿Ok? No es así, no es así. La Biblia está escrita, ustedes no pueden deducir lo que se les dé la gana. O está escrita textualmente o no está escrito textualmente, o hay cosas que son tácitas o hay cosas que no son tácitas. Todo es válido y cualquier persona tiene derecho a interpretarla. ¿Ok? En cuanto a por ejemplo, un ejemplo de esto es la edad cronológica de la humanidad. Es muy fácil deducirla, muy, muy fácil. Si se van al capítulo 5, ahí comienza hablando desde toda la descendencia de Adán hasta llegar a Noé. Toda.
Y es muy fácil, por ejemplo, en el capítulo, va desde el versículo 3 hasta el versículo 32. Y en el versículo 3 nos dice que Adán tenía 130 años cuando engendró a Set. Y se va de 3 en 3 versículos porque en el 6 dice que Set tenía 105 años cuando engendró a Enos. Y en el 9 dice que Enos tenía 90 años cuando engendró a Cainán. Y así sucesivamente hasta llegar a Noé. Entonces, la clave es sumar la cantidad de años que cada uno tenía cuando engendró a ese hijo que la Biblia menciona, y al sumar toda esa cantidad de años, llegamos hasta Noé, que tenía 500 años cuando engendró a Sem, Cam y Jafet. ¿Okay? Para ese momento, la Tierra había recorrido 1556 años. Pasaron 100 años hasta que comenzó el diluvio, hasta ahí van 1656 años. El diluvio dura un año, y un año narrado en la Biblia con días que especifica día y noche. ¿Ok? La Biblia es clarísima en eso. No me salgan con que ahí, por ejemplo, una de esas deducciones que ellos hacen es que los días de Dios son 1000 años y que por eso o sea, eso es para justificar los millones de años que la ciencia asegura que la Tierra tiene. Entonces, como les parece, ya comienzan a ver que la ciencia tiene un poco de razón y que las ideas de la Biblia son un tanto absurdas, entonces sacan ideas que, como les decía al principio, ellos deducen porque quieren. Entonces resulta que ahora sí, la Biblia tiene, o sea, cada año de Dios son 1000 años para el hombre. Lo cual se contradice fácilmente porque según la Biblia Adán vivió 937 años y Set vivió 912 años. Entonces, si lo que ellos dicen es verdad, quiere decir que Adán vivió 937.000 años. En fin, en el pasaje este del diluvio, la Biblia misma se encarga, o el autor quien escribió el Génesis, se encarga de aclararnos esa situación. Porque nos mencionan días, el sol y la luna, días de 24 horas. Pasó una noche y un día, y eso hace 24 horas. La Biblia no menciona 24 horas, pero sí menciona días y noches, meses, y lo compara con la edad de Noé, porque Noé entra al arca a los 600 años y sale a los 601 años. Y si uno lee todo el recorrido, que pasaron 4 meses de que se soltó la paloma, o 3 meses desde esto, el otro, entonces uno llega a comprobar que efectivamente estamos hablando de un año. Un año. Continuando con esa cronología, entonces pasan todos aquellos capítulos que ya he criticado, ya he mencionado, hasta llegar al capítulo 11, en donde nuevamente de los hijos de Noé nos habla de la descendencia de Sem. Y la descendencia de Sem, resulta que el diluvio termina cuando Sem tenía 600, perdón, no menciona la edad de Sem hasta ese momento, pero el diluvio termina a los 601 años de la vida de Noé, y 2 años después del diluvio, entonces Sem tiene su primer hijo que se llama Arfaxad. Y la Biblia es clara al decir que para ese entonces Sem tenía ya 100 años. Aquí les voy a hacer notar un error muy, no sé cómo llamarle, pero es incongruente, es una de las tantas cosas absurdas que existen. Escuchen esto. En el versículo 10 comienza toda la descendencia de Sem. Resulta que Sem tenía 100 años cuando nació su hijo Arfaxad. Y después de eso, Sem vivió 500 años más. Ok. Arfaxad a los 35 años tuvo a Sala, Sala a los 30 años tuvo a Eber, Eber a los 34 años tuvo a Peleg, y así siguen 4 o 5 generaciones más hasta Taré, padre de Abraham. Termina con Abraham. Abraham resulta que hasta los 86 años tiene a Ismael, y a los 100 años exactamente, Sara, la esposa de Abraham, o Sarai, tiene a Isaac. Ok, vamos a llegar hasta los 100 años de Isaac. Hay una cosa muy, muy curiosa. En Génesis 17
La Biblia menciona que Abraham tenía 100 años y hace énfasis en que tanto Abraham como Sara eran muy ancianos. Eran muy ancianos. Sara ya había terminado su periodo reproductivo. Eso lo dice la Biblia textualmente. Pero resulta que para esa edad, Sem, el hijo de Noé, todavía estaba vivo y todavía le faltaban más de 100 años para vivir. Y no solo él, estaba vivo Arfaxad, Sala, Eber, que eran descendencias de él. Entonces, si la Biblia nos dice que para ese tiempo Abraham estaba viejo, ¿cómo estaría Sem? O sea que si a los 100 años ya la Biblia misma narra que las personas ya no podían tener hijos y que ya estaban viejas, quiere decir que Sem, Adán, Set, Enos, Cainán, Mahalael, todos esos personajes vivieron más de 900 años como ancianos decrépitos. O sea, perdón, más de 800 años. Esa es la Biblia. Y ahí está, o sea, es solo cuestión de agarrar, leer y utilizar el cerebro, el intelecto y deducirlo lógicamente.